partir de este momento transmiten LRA1 Radio Nacional Buenos Aires, República Argentina y LS82 TV Canal 7, Argentina Televisora Color, juntamente con todas las emisoras que integran la cadena nacional de radio y televisión. Hoy las provincias tienen que manejarse con sus recursos propios y con los que reciben por el régimen de coparticipación federal. Estos últimos han aumentado mucho y por consiguiente, si alguna provincia aún tiene déficit, no le queda otra alternativa que hacer el ajuste respectivo. Esto es inexorable. Quiero también ser muy franco con cada uno de ustedes, en particular con los trabajadores. El deterioro del ingreso familiar provocado por estos aumentos de precios no se resuelve con aumentos de salarios nominales que no estén acompañados por mejoras en la productividad del sector privado o mayor recaudación en el sector público. Si con el argumento de la indexación se ajustaran los salarios nominales como ocurría antes de que lo prohibiera la ley de convertibilidad, los primeros perjudicados terminarían siendo los propios trabajadores y los jubilados. Con salarios indexados hacia atrás, sería imposible mantener la disciplina fiscal y monetaria, y entonces se producirían simultáneamente dos fenómenos cuya combinación es explosiva: el atraso en el valor del tipo de cambio y la emisión sin respaldo. En pocos meses, o quizás en apenas semanas, caeríamos de nuevo en hiperinflación y los salarios reales volverían a estar por el suelo con recesión y desocupación. No les estamos mintiendo a los trabajadores y a los jubilados cuando les decimos que los aumentos nominales o por simple indexación son una estafa. Les decimos la verdad. Dejemos de ser conocidos en el mundo por ser el país más endeudado, el de más riesgo, el de la inestabilidad fiscal y la amenaza de default. No es lo que nos merecemos. Y avancemos a una integración comercial y política con los bloques más importantes del mundo, que están esperando que reaccionemos. Esto no termina aquí. Nuestra oportunidad empieza aquí, si somos capaces de resolver lo que nos toca. Estamos a un paso de concretar los acuerdos con Estados Unidos y la Comunidad Europea. Esto abrirá un nuevo mundo para todos, pero si queremos buenos acuerdos que beneficien a nuestra gente, tenemos que estar dispuestos a cambiar esto, a dar soluciones serias a nuestros problemas más graves, porque nadie lo va a hacer por nosotros. Es un acuerdo que por primera vez, creo que por primera vez en 15 años podemos decir que Argentina empieza a salir definitivamente del default. Ustedes saben que nos tomamos una semana para levantar el cepo que ahogó la economía durante 4 años. Si el gobierno anterior hubiera tenido la actitud que tuvo este gobierno desde el primer día, esa bolsa de casi 100.000 millones de dólares, si hubiera sido destinada, esos ahorros y esas inversiones, a proyectos concretos de inversión, hubieran generado, como dije antes, posibilidades de empleo para quizás hasta 2 millones de argentinos. Nosotros queremos resolver este problema para volver a tener acceso al crédito, que es lo que nos va a permitir proyectos de infraestructura, mayores empleos, mejores condiciones de vida para los argentinos, reducción de la pobreza, en línea con el objetivo del presidente Macri. Ser absolutamente aguafiestas, no sé por qué, porque Argentina ya estamos curados de espanto, se les traba el pago. No llegamos a abril. ¿Qué hacemos si no llegamos a abril? ¿Lo tenés en la cabeza el plan B? De ninguna manera, ¿o sí? No, hoy no hay plan B. No hay plan B. No hay plan B, pero esto aparte es un sale, tema. ¿estás seguro que sale? Gracias por estar del otro lado. Esto es Nota22.com TV. Gracias Somos Rosario por permitirnos emitir este programa. Y por supuesto Somos Santa Fe, Somos Paraná, Somos Rafaela, Cablevisión San Justo, Cablevisión Galvez y también el cable local en el extremo de la provincia de Santa Fe, el cable de Vera. Decidimos hacer esto y la era kirchnerista precisamente desprofeso no aparece,
porque bueno, hemos escuchado mucho en este tiempo sobre ello y queríamos refrescar algunas cosas que pasaron antes. Hablábamos fuera de cámara con los compañeros de trabajo, decíamos contextos distintos, mundos distintos, pero en algún punto pareciera que siempre escuchamos lo mismo. Escuchamos lo mismo o parecido con actores que parecieran también parecidos. Ojalá que los argentinos podamos resolver la coyuntura y que a este gobierno le vaya muy bien. Pero me parece que la única manera es que lo podamos hacer entre todos. No es fácil la situación de la Argentina. Buenas noches, Gustavo, por estar. ¿Cómo te va, Maxi? Buenas noches. Hola, Rubén. ¿Cómo estás? Lo invitamos a Rubén Velato, es un periodista de muchos años en la capital santafesina, también periodista de LT10, una de las radios más importantes históricas de la provincia de Santa Fe. Gracias por venir, Rubén. Gracias por la invitación, Maxi. Gracias por permitirme estar aquí con ustedes. No, para mí es un honor. ¿Cómo ven la actualidad, el contexto social? Preocupante. Estaba viendo las imágenes de la apertura con esa edición así cronológica, digamos, podríamos decir, una película vieja, conocida, sufrida, padecida, que uno espera, tomándome un poco con ese término que expresaste recién, que es una expresión de deseo, la palabra ojalá. Uno espera y dice, ¿no? Ojalá no volvamos a ver una película similar con actores contemporáneos. Es ese temor que uno tiene, por lo menos lo que a mí me parece, más allá de que la gente pueda coincidir o no, de lo que está pasando por ahora. Rubén, no sé si te pareció, pero ajuste, que los salarios o las paritarias no superen la inflación, porque si no se genera más inflación, que las provincias se arreglen y ajusten. ¿Pensás que nosotros podemos ingresar en esa historia o cómo estás viendo la realidad? Suena muy actual, ¿no? Y repasaba muy bien lo que presentaba el video, el número de los años, ¿no? 1990, años difíciles, cambio de gobierno también, con una situación crítica también del país, ¿no? Hiperinflación, yo recuerdo incluso hace poquito escuchábamos a Aranguren hablar nuevamente de cortes programados, de energía, y yo me retrotrajo a mi infancia, donde había cortes programados de energía en el 88, 89, y realmente sí, a veces parece que estamos dando vueltas en la misma cuadra, ¿no? Parece que nos encontramos siempre con el mismo escenario. Yo pienso que son contextos diferentes, tanto en los años 90 como el 2001, producto también y consecuencia de políticas que se llevaron adelante y que no se previeron las consecuencias. Me parece que uno estaba contento en la década de los 90 cuando veía el 1-1, el dólar $1, y nunca se pensó que la economía en algún momento iba a tener que destaparse, por algún lado iba a tener que salir este tema, ¿no? De mantener tantos años una economía equilibrada, y además el contexto mundial. Me parece que, como decía Gustavo, me parece que estamos en una situación muy preocupante, que hay que estar muy atentos a las medidas que se tomen, y con una medida no se va a solucionar la cuestión económica, más allá de la herencia o no, que lo podemos discutir. Sí, es un gobierno que tiene 3 meses, que tiene dificultades, incluso escuchábamos a Barnuevo por estas horas hablar de que había un impacto incluso en el ámbito de su gremio, que es la gastronomía, con despidos, la UON también los reclama. Hay mucha discusión entre los que son economistas profesionales, y vos decías recién, Rubén, con una medida no se va a solucionar la economía. Paralelamente con eso, a uno le da la sensación de que con el conjunto de medidas que se están tomando tampoco alcanza. No, tampoco alcanza. Me parece que hay que seguir trabajando y hay que seguir monitoreando. Por eso también muchos gremios en estos momentos de paritaria tan difíciles, es decir, ¿cuál es el número base, no? Por eso fueron tan complicadas. Yo creo que en muchos años, a lo mejor vos Gustavo recordarás, ¿no? Pero me parece que hacía mucho tiempo no se escuchaba este reclamo de, bueno, ¿cómo hacemos para resolver este tema por la pérdida del poder adquisitivo? Hablamos de una devaluación muy contundente y que afectó directamente al bolsillo del trabajador. Y por la pérdida de la fuente laboral. Exactamente, la pérdida de trabajo que hacía años no se
sentían tan fuerte en el país. Y en un contexto favorable de años atrás. Digamos, sí, bueno, el detalle que vos estás planteando, la charla que estamos llevando en esta mesa, tiene que quedar claro que no es que se le adjudica toda la presión de la actualidad al actual gobierno. Seguramente hay un montón de cuestiones que convergen para que tengamos esta realidad, pero también es cierto que este gobierno se tiene que hacer cargo y ponerse al frente de la cuestión, y creo que han hecho bien en no hablar tan repetidamente de herencia, porque en realidad está gobernando Macri, y es quien en definitiva se va a hacer cargo de la situación, ¿no? Y quien debe hacerse cargo de la situación, digamos. Ya tampoco puede seguir echando culpas porque ya está gobernando, van 90 días. De todas formas, hay que darle tiempo, esto está claro. Sí. Uno no quiere exponerse a decir todas las medidas que están tomando son equivocadas. Hay un tiempo. Imagino que el principal escollo que deberá tratar de resolver el gobierno de Macri va a ser mantener puestos de trabajo y tratar de controlar la inflación, por un lado. Y teniendo en cuenta todo esto, va a llevar su tiempo. Me parece que va a necesitar tiempo también. Sí, vamos a tener que morir de paciencia. Sí, la paciencia. Si les parece, vamos a comunicarnos. La paritaria docente nacional sin duda estuvo de una manera, digamos, desprolija, inexacta. No tuvo la muñeca suficiente desde mi punto de vista Esteban Bullrich para resolverla, y que no se generaran conflictos después en las provincias, más allá de la realidad propia de cada provincia. Una provincia que tiene un conflicto muy grande. Acá en Santa Fe los docentes aceptaron la propuesta finalmente del gobierno en su conjunto, también los sindicatos del Estado, de la Administración Central, pero hay provincias que quedaron con conflictos muy fuertes. Estamos en comunicación con el secretario general de la Unión Docente Argentina Seccional Mendoza, de la provincia de Mendoza, una de las provincias que realmente tiene un conflicto muy fuerte por estas horas, y queríamos ver qué está pasando en otras provincias. Por eso nos comunicamos con Roque Yadala, a quien agradecemos el tiempo que nos dedica, y siempre que le pedimos comunicarnos nos da sus días, sus espacios para poder hablar con nosotros. Así que muchas gracias, Roque, por estar del otro lado y por contarnos lo que está pasando en Mendoza, ¿no? Bueno, al contrario, Maxi, muy agradecido también por este contacto, y bueno, para manifestarle a todo el país, especialmente a Santa Fe, la situación real que sufre Mendoza hoy con el tema de la paritaria docente. En realidad, hoy tuvimos un paro y una movilización, y además de eso acaba de anunciar el señor gobernador que el aumento se va a dar por decreto, con un término muy específico que nosotros rechazamos de raíz, que es el ítem aula, que significa que aquellos docentes que están frente a alumnos únicamente van a cobrar, formando parte de este mínimo que nosotros acordamos a nivel nacional de 7.800 pesos, es un ítem aula que son 3.000 pesos, que no lo cobran todos los docentes, y aparte limita la ley de digamos, licencias, que está acordada por la 5811 en Mendoza, y que ha decretado también de que aquel que falte 3 días por cualquier tipo de enfermedad realmente no va a cobrar este ítem aula. Es decir, es un salario para algunos. Además, el aumento lo ha anualizado el señor gobernador, que esto en ninguna provincia se ha anualizado, sino que se va monitoreando y se va desarrollando durante el año. Se quedan abiertas las paritarias. Exactamente. Bueno, en Mendoza se cerró por decreto por todo el año, y creo que va a haber conflictos muy fuertes a partir de ahora, puesto que ese ítem aula es rechazado, y hay un hecho agravante total, que es la discriminación de los profesores de las cátedras, o los catedráticos, como se dice, donde el aumento en los cargos es de un 9%, y en el caso específicamente de los catedráticos, las horas cátedra, el 7%. Es decir, que ha dado también distintos aumentos de acuerdo a la actividad que desempeña. En muchos lugares de la Argentina, en muchas provincias, el cargo equivale a 15 horas cátedras. Con esto
prácticamente el cargo va a equivaler a 25 horas cátedras en la provincia de Mendoza. Esto es una denigración a la educación media, que son la mayoría profesores, y a la educación superior, que todavía ni siquiera se ha manifestado qué aumento va a tener los profesores de educación superior. Roque, es decir, Roque, ¿cuántos docentes tiene en actividad la provincia de Mendoza? En estos momentos, eso vos sabés que es variable por el tema de los suplentes, pero está en 65.000 docentes en la provincia de Mendoza. La infraestructura escolar y la situación edilicia y las titularizaciones, ¿cómo están en esa provincia? Bastante mediocre, puesto que antes había una dirección de infraestructura escolar dentro de la Dirección General de Escuelas, y eso se cerró hace un tiempo atrás y pasa a ser la infraestructura de la provincia, es decir, que la infraestructura escolar es una partecita de toda la infraestructura de la provincia y no se le dedica presupuesto desde hace prácticamente 10 años en la provincia de Mendoza. Lo que así también significa de que o están esperando un plan de desarrollo escolar de escuelas desde la nación, o a veces colaboran los municipios en el mantenimiento, pero de la provincia prácticamente está dentro de un presupuesto macro, que es la infraestructura de la provincia. Entonces, hasta eso se le ha sacado la Dirección General de Escuelas. Roque, le hago una consulta. Por ejemplo, Santa Fe no tiene ley de estatuto docente, no tiene ley provincial de educación. ¿Cuál es la situación en Mendoza? En Mendoza el estatuto del docente prácticamente ha sido devastado a través de decisiones, resoluciones, y nunca se tocó desde aquella época. Es decir, se tocó a través de paritarias, donde se modificaron algunas situaciones como juntas de disciplina, juntas de clasificación, y también el índice por cargo, los puntos por cargo, donde ahí perdió también las horas cátedras desde aquella época. Te estoy hablando desde el 2006 en adelante, prácticamente ha sido un ataque constante del gobierno de la provincia, sea el signo político que sea, siempre ha estado persiguiendo, digamos así, entre comillas y subrayado, a los profesores de horas cátedras. Nosotros hemos hecho una fuerte defensa de las horas cátedras, pero lamentablemente con esta oferta del gobierno de discriminar un salario para los cargos de maestro y otro salario totalmente más bajo para las horas cátedras, prácticamente la Unión Docente de Argentina se pone al frente de esta lucha y va a luchar hasta que el cargo equivalga a 15 horas cátedra, como lo establece el FONIT, con la distribución de esos recursos. Roque, tiempo atrás se hizo un congreso multitudinario en la provincia de Mendoza, entre 3.000 y 4.000 docentes, tengo entendido, de distintas partes del país, relacionado a la educación técnica, para mostrar o proponer qué había que mejorar, en qué, para hacer diagnósticos, talleres. ¿Cuál es la situación de la educación técnica en la provincia de Mendoza? Hasta hace unos años atrás los proyectos que estaban programados a través del INET se han cumplido, inclusive ha habido unos planes, plan de mejoras que se llamaba en el Instituto Nacional de Educación Técnica, y llegó a las provincias a través, en especial en Mendoza, en las escuelas técnicas bastante material. De ahora en adelante no sabemos qué va a pasar, puesto que no ha sido convocado el CONETIP para desarrollar los proyectos provinciales y los proyectos de las escuelas técnicas de las provincias, y sabemos tampoco el presupuesto disponible. Según análisis que hizo el nuevo director de educación del INET, parece que el año pasado no se distribuyeron 1.500 millones de pesos que estarían ahora a disposición de los proyectos de las escuelas técnicas. Roque, pero sí. Una última pregunta, insisto, le agradezco muchísimo el tiempo que nos dispensa y que nos informa a los santafesinos, a los entrerrianos, lo que ocurre en la provincia hermana de Mendoza. ¿Cuál es el sueldo inicial de un maestro en la provincia de Mendoza? ¿Por qué están peleando los docentes en esa jurisdicción? Bueno, nosotros teníamos el mínimo inicial en 6.300 pesos. Eso es lo que ganaba un maestro inicial con la paritaria del año anterior, y eso fue pagado en un solo pago, o sea, no hubo secciones en el 2015.
y ahora, bueno, estamos analizando porque va a llegar a los 7.800 pesos con este ítem aula y con una cláusula de garantía para aquellos que no lleguen, lo que significa también una rebaja de la antigüedad, es decir, un maestro que recién se inicia va a cobrar 7.800 pesos y un docente con 10 años de antigüedad va a cobrar exactamente lo mismo. Roque, ¿en Mendoza están ofreciendo por debajo de lo que acordó la paritaria nacional? Si nosotros le sacamos el ítem aula, por supuesto que sí. Esto significa de que puede empezar alguna acción judicial con respecto al término que se tomó la paritaria nacional, puesto que habrá que hacer un recurso de amparo si las 15 horas no llegan a los 7.800 pesos que está destinado como límite mínimo del salario inicial docente. O sea que los 8.500 pesos por decreto no se van a ver por ahora en Mendoza y por eso el plan de lucha. Yo creo que si siguen con este ítem que es totalmente en negro, yo creo que no se va a llegar ni siquiera a los 7.800 pesos, y mucho menos a los 8.500. Está muy complicado en este caso el gobierno de la provincia, puesto que por primera vez ha emitido un decreto y ha cerrado las paritarias prácticamente por todo el año, la anualizó. Entonces creo que esto, un poco en los docentes, la bronca es decir, ¿cómo vamos a hacer si la inflación sigue o si se incrementa? ¿Cómo vamos a ajustar? Hasta el año que viene los docentes no aguantan con estos salarios de alta. Gracias, Roque, por la comunicación y por contarnos todas estas cuestiones. Muy amable de su parte. También Conducción Nacional de la Universidad Argentina. El espacio y muy agradecido a todos los que están ahí. La situación, la realidad de una provincia importantísima donde además ganó el gobierno nacional, que está gobernando el oficialismo, habló de la cuestión nacional, ¿no? Definitivamente grave lo que termina de comentar y decir y describir Roque Yadala. Que se llegue a una instancia judicial por una paritaria nacional. Están pagando por debajo de la paritaria nacional, o sea, claro, perdió el sentido de la paritaria nacional de Mendoza. Sí. Los invito a ir a un corte, vamos a hablar con la diputada Patricia Chalvo y al final del programa hoy vamos a comenzar con nuestra sección Lechuza de Oro, Lechuza de Lata, Lechuza de Madera, para contar distintas cuestiones de la realidad, por supuesto emulando también otro tipo de programas políticos, judiciales. Vamos al corte y continuamos con los compañeros de trabajo. Nota22.com. Nota22.com. Información. Nicosal, soluciones web de Nicolás Salomón. Desarrollo web, diseño gráfico, hosting, redes sociales, mantenimiento, streaming, SEO, dominios, email marketing. Más de 10 años de experiencia en desarrollo y servicios web. Visita www.nicosal.com y conoce el amplio portfolio. Nicosal, soluciones web de Nicolás Salomón. Obras óptimas, profesionales técnicos. Colegio Profesional de Maestros Mayores de Obras y Técnicos de la Arquitectura, Industria e Ingeniería de la provincia de Santa Fe. Vuelve San Patricio a Santa Fe, 18 y 19 de marzo, Estación Belgrano. Cervezas artesanales e internacionales, bandas locales en vivo y la presentación especial de La Zimbabue. San Patricio en Santa Fe, 2016.
UDA, al servicio del trabajador docente y en defensa de la educación pública. Ortopedia Vikingo, 50 años. Implantes, prótesis, material médico quirúrgico. Todas las obras sociales. Por trayectoria y servicios, somos la ortopedia número 1 de la región. Rivadavia 3118 Santa Fe. Teléfonos 0342 452 5918 y 453 9361. Llévatelo de una, pagalo en 12. Aprovecha la mejor financiación en Macua. Tené tu nuevo Clio Mío con tasa 7.90 o Tucango Express con tasa 7.90 y una bonificación extraordinaria de 5.000 pesos. Tamaño oportunidad solo en Macua, Santa Fe, Paraná. Continuamos en el programa, Gustavo, y vuelvo a agradecer la participación de hoy el periodista invitado, Rubén Velato, como hablábamos en el primer bloque, con un tema muy interesante que tiene que ver con una auditoría vinculado a las autopistas de Santa Fe. Buenas tardes, buenas noches, diputada, y gracias por venir. Hola, la diputada Patricia Charlo. Sí, buenas noches. Bueno, en realidad es un proyecto de resolución donde pedimos como bloque, en realidad el proyecto de resolución lo presentamos en conjunto todos los 5 diputados que integramos el bloque Primero Santa Fe del Frente Justicialista para la Victoria, donde pedimos que se audite a través del Tribunal de Cuentas la concesión de la autopista Santa Fe Rosario. Esto en función, digamos, de las mismas declaraciones del ministro de Infraestructura en los medios de comunicación, ¿no?, del señor Garibay, donde manifiesta que van a reconsiderar esta concesión y que además la provincia se va a hacer cargo, que eso en realidad es lo que más nos está preocupando, que la provincia se va a hacer cargo de obras que debería haber realizado la empresa concesionaria en estos años en los que estuvo trabajando. Claro, porque uno piensa, aparte del pedido de auditoría, a continuación de eso debería venir un pedido de bacheo, de asfalto, de mantenimiento, de obra, de tanta cosa que, como dice usted, no se ha hecho nunca. En realidad, bueno, esta empresa hace el 2010 tiene 2 años de concesión y ahora a mitad prácticamente de la concesión es cuando se empieza a revisar esta concesión. Los argumentos son 2. Uno que tiene que ver con las cuestiones económicas. Ellos dicen que el aumento tarifario no les permite realizar las obras. Y el otro argumento son cuestiones técnicas, diciendo que en realidad las condiciones en que recibieron la autopista eran mucho peor que las previstas. Entonces, en realidad, digamos, en función de estas 2 cuestiones, a ellos se les hace imposible cumplir con lo pactado. Recordemos el tramo de que estamos hablando, Santa Fe Rosario, y en realidad lo pactado eran 160 kilómetros. Estamos hablando de un solo lado, digamos, de la repavimentación de uno solo de los tramos. Cuesta bastante entender la sorpresa, ¿no? Porque está muy claro cómo recibe uno un tramo de ruta antes de tomarlo, con solo recorrerlo, con solo inspeccionarlo. Además, ¿a dónde está la sorpresa? Hablamos que el empresariado sea tan prevenido. Pero además hablamos, es una UTE conformada por 4 empresas, creo, ahora las cuento, pero son, digamos, no son empresas chiquitas, ni improvisadas, son empresas grandes. O sea, hablamos, por ejemplo, por nombrar una, Milisic, hace años, que es una empresa constructora y que trabaja con relleno sanitario, digamos, tienen su equipo de gente y además, a ver, nosotros no somos ingenieros, pero el transitar por la ruta te da una imagen o una pauta de cuáles son las condiciones, ¿no?
en la que se encuentra la ruta. Sí, los accidentes también, digamos. También exactamente. Una pauta, un dato a tener en cuenta también, pero además de esto, y es interesante, digo, ¿cuál es la finalidad, digamos, de este pedido de informe? ¿Conocer cuáles fueron las inversiones que se hicieron o cuánto se hizo cargo el Estado? Hay un poco de todo, digamos, hay varias preguntas. Una tiene que ver, digamos, sobre los aumentos, si la legalidad y la conveniencia de los aumentos del peaje en estos últimos años, que recordemos que de diciembre del 2010 a septiembre del año pasado, o sea, sin contar el último aumento, la tarifa del peaje aumentó el 470%. En segundo lugar, estamos entre lo que se estipulaba en esta concesión, debía conformarse un fondo, ¿no? En realidad, de ese dinero que se cobraba, una parte se quedaba la empresa para sus gastos corrientes y de personal, y lo otro debía convertirse en un fondo que estaba destinado, digamos, a las reparaciones y a la construcción de algún tipo de obra pública, que en esta concesión solo tenía que ser la repavimentación de 160 kilómetros, y ni siquiera se alcanzó eso. O sea, no estamos hablando qué sé yo, de un gran, qué sé yo, rulo de acceso, por ejemplo, o de un puente grande. Se estaba hablando solo de la mayores, digamos, claro, no hablamos de un cuidado digamos, corriente. La repavimentación de 160 kilómetros no es, digamos, no es una obra menor, pero tampoco, digamos, es la construcción de un puente. ¿Saben qué recuerdo? Que en estas horas se conoció un fallo muy importante en Brasil vinculado a empresas de la construcción. Ajá. No digo que haya corrupción en esto, porque uno lo puede decir desde tan fácilmente ni del facilismo, pero empresas que toman obras tan trascendentes y que después pareciera que no tienen la seriedad porque se están diciendo que no conocían, que no, o sea, y por supuesto el gobierno también que se las dio, ¿no? Exactamente, bueno, esa es digamos, otro de los puntos, digamos, en este pedido de informes, cuánto del Tesoro Provincial se ha aportado. Es decir, queremos saber si realmente hubo un aporte del gobierno provincial para hacer, digamos, alguna de las reparaciones o en alguna de las vías de acceso, si se ha utilizado dinero provincial cuando correspondía que lo hiciera la empresa, ¿no? Y, digamos, vuelvo un poquito al punto anterior, ¿no? Con cómo fue la evolución de este fondo, ¿no? Si este fondo se constituyó, a dónde se destinó, en qué tiempo, para qué se destinó, bueno, un poquito la evolución en todos estos años que a lo mejor nos puede dar la pauta de si hay que romper o no con este contrato, ¿no? El gobierno, el Ejecutivo, ya lo está planteando. A nosotros nos gustaría tener más elementos. Recordemos que esta concesión se hizo sin intervención de la legislatura en el 2010. Y nosotros, digamos, tenemos la potestad como legislatura, como legisladores, de participar, digamos, de este tipo de obras que encara el Ejecutivo y de concesiones tan importantes, ¿no? Es más, estamos, creo que reclamando un espacio que nos corresponde como gobierno, ¿no? En cuanto a las falencias que tiene la autopista Santa Fe Rosario, bueno, son muchas, son varias, son muy peligrosas, como decía Rubén recién. Y no sé si vas a coincidir, Maxi, pero bueno, uno supone que el funcionario provincial debe tener un control y un sondeo permanente de todas las rutas y caminos de la provincia, pero quizás la autopista Santa Fe Rosario sea la más transitada permanentemente del gobernador para abajo por los principales ministros y las principales autoridades, que sabemos muchas son de Rosario y van y vienen permanentemente. Por muchos legisladores también. Que no pueden decir que no saben, que no lo ven, que no sabían, que... por muchos legisladores también. Hay muchos legisladores que transitan o que son de pueblos aledaños también que transitan por esa autopista. Así que da la sensación que la autopista, siempre fortaleciéndose el tema del sur, ¿no? Que la autopista que interesa es la de Rosario a Buenos Aires. De Rosario a Santa Fe. Digo esto porque la gente de Rosario que nos está viendo, por Somos Rosario, puede pensar en esto también. La autopista Santa Fe Rosario siempre dio la sensación que tenía una importancia menor que Rosario Buenos Aires, lo cual es bastante curioso, ¿no? Digamos que la ciudad de San Lorenzo, por el puerto, digamos, por la zona del puerto
Y el tránsito de camiones, digamos, el movimiento del campo en los últimos años generó en algunos meses del año un tránsito importante, ¿no?, en esa zona. Y la verdad que en las zonas, si uno va, sobre todo, bueno, ahora cuando empiezan las cosechas, estos meses, marzo, abril, la verdad que es bastante complicado, ¿no? Sí, estamos hablando solamente de la autopista, que en términos generales es un lujo si hablamos de las rutas del norte. Sí. La zona de Vera, de Tostado, llegar como un programa de TV nacional es una odisea, realmente, es preocupante. Claro, pero en este caso ocurre que es el tramo de ruta que vincula a las dos principales ciudades de la provincia, Santa Fe y Rosario, la capital política y Rosario con toda la importancia que tiene. Claro. Nosotros, o sea, en realidad, bueno, esto que vos decís, digamos, del resto de las rutas, obviamente, que uno y andando por la provincia, digamos, preocupa, ¿no? Bueno, ni hablar la ruta 11, digamos, lo complicada que sigue siendo el tránsito por la ruta 11, o la ruta 1, ¿no? ¿Cuánto da para hablar y dio que hablar la ruta 1? En este caso, digamos, el mismo Ejecutivo el que está reconociendo públicamente, digamos, que tiene que reevaluar esto. Pero bueno, nosotros antes de esa evaluación queremos saber, digamos, en estos años, esta autopista ha recaudado mucho. Bueno, a ver, ¿qué evolución tuvo, digamos, el ingreso, este flujo de dinero dentro de lo que es la empresa y cuánto realmente se destinó a la obra que debía ser realizada? A nosotros nos parece que, digamos, interrumpir así como así, digamos, una concesión, bueno, ya está, ya fue, no sirve, me parece que es poco serio, ¿no? Considerando, digamos, que repito, los peajes han aumentado el 470%, que es más del doble de lo que aumentó el gasoil, por ejemplo. O más del doble de lo que ha aumentado el IPC, que por ahí, bueno, son medidas que se utilizan, digamos, para ver, digamos, qué costos puede tener la empresa. Entonces, bueno, a ver, ¿qué pasó, digamos, con este dinero? Nos parece que no corresponde que la empresa se vaya de un día para el otro. ¿Hay antecedentes de auditorías anteriores, de otros periodos, de otras concesiones? La verdad que desconozco. Nosotros, lo interesante es que ahora los senadores nacionales por Santa Fe tienen tanto poder de negociación, porque no quiero rescatar que Marcos Peña dijo que no iba a haber un toma y daca en el Congreso, sin embargo los senadores tienen mucha capacidad de negociación hoy día, podrían meter las rutas nacionales en sus negociaciones, en la bolsa de negociaciones, para que los santafesinos tengamos rutas, como dijo usted, la 11, por ejemplo, mejores, no sé cómo lo ven ustedes, pero me parece que sería interesante. Sería interesante también por el tema de vamos a renegociar, dijeron desde el Ejecutivo, pero no conocemos qué pasó con esto. Usted decía casi un 500% de incremento, digamos, no, la gente que transita la ruta no está muy feliz, digamos, de pagar esto y encontrarse con lo que se encuentra. Y en qué términos se va a renegociar también, porque si no tenemos números, no tenemos información fehaciente de cuánto se ha trabajado o se ha invertido, y cuáles fueron los términos en general que no se cumplieron también. Exacto. Porque si no se cumplieron los compromisos asumidos, bueno, no se puede renegociar con una empresa, ¿no? Nosotros, bueno, repito, como legisladores estamos reclamando, digamos, nuestro espacio que corresponde en todo esto que ya se obvió en el año 2010, o sea, la concesión, nosotros recordamos que ha sido, digamos, bastante sonado en los medios de comunicación en el momento en que se hizo la concesión, porque se conformó una UTE, digamos, ahí a último momento, y se concesionó en poco tiempo sin pasar por la legislatura. El Ejecutivo lo hizo directamente por su propia cuenta. Pero digamos, lo otro que nosotros vemos, el Tribunal de Cuentas lo puede hacer también sin que nosotros se lo pidamos. O sea, por ellos, digamos, están facultados por la ley 12.510 a intervenir y auditar, digamos, este tipo de concesiones aún de oficio. Si ellos consideran que tienen que, digamos, que hay alguna cuestión dudosa o una información que amerita la intervención de este organismo, ellos lo podrían estar haciendo, digamos, de oficio. Sí, sí. Bueno, ahora, como no lo están haciendo, se lo estamos pidiendo, ¿no? Si me permitís, Maxi, le saco a la diputada un instante de tema.
para preguntarle su opinión, su posición sobre esta situación tan prolongada en el tiempo, tan extraña, tan particular que se vive en el marco del Partido Justicialista con relación a los empleados, tanto de Santa Fe como de Rosario, que no termina de resolverse, ¿no? Sí. Bueno, mira, en realidad la verdad que como peronista a todos nos duele, digamos, esta situación. ¿Qué te puedo decir? Recordemos más brevemente cuál es la situación de los empleados. Se le están adeudando 4 sueldos. Ajá. A los empleados del edificio, digamos. Exactamente. Sí. Y de la delegación Rosario. Ajá. Se le está adeudando 4 sueldos. Yo puedo hablar por los diputados, nosotros estamos haciendo nuestros aportes, nosotros, bueno, yo en particular, y en general, digamos, de los 10 que ingresamos del Partido Justicialista, por carta orgánica corresponde un 8%, sí. Son 3 los que continúan, la mayoría somos nuevos, sé que estamos aportando 2 meses, casi nada, ¿no? Así que, digamos, puedo responder por eso, pero digamos, hay una serie hay un gran número de autoridades que la verdad, digamos, yo no sé, nosotros tuvimos nuestra reunión con el presidente del partido, nos agradeció, digamos, la actitud nuestra con respecto a nuestro aporte. Hay una gran cantidad de autoridades, digamos, en toda la provincia que tiene que ver con presidentes de comunas, los senadores provinciales, intendentes, presidentes comunales, concejales de otras ciudades que deberían estar aportando, porque, digamos, esto no es el aporte al Consejo Departamental, que se entienda, son empleados del Partido Provincial. Y por otro lado, sabemos que hay, el partido tiene que recibir, digamos, un aporte del gobierno provincial por los últimos votos. Ustedes saben que después de cada elección, cada partido recibe un porcentaje, algo de dinero por cada voto recibido, ¿no? Que en el marco, digamos, de una ley provincial y nacional, bueno, que en realidad es un poco retribución a los gastos de campaña. Yo quisiera llamar la atención en esto, si usted me permite, al tema de los senadores. Porque si hay alguien que tiene suerte de compensar su trabajo, es el senador. Sí, deberían ser los mismos. Sé que usted pertenece a otra cámara, pero deberían ser los primeros en aportar. Digo, por el volumen. Sí. Desconozco la situación, no voy a hablar porque desconozco la situación particular, digamos, en cuanto a sus aportes, así que no voy a decir absolutamente nada. Digo, que es una situación muy compleja para nosotros, para los que estamos desde hace poco. Es más, o sea, muchos de los que venimos trabajando y en alguna militancia, habíamos hecho un fondo el año pasado que lo usaban, por ejemplo, para el gasto del departamento de la capital, que era un fondo pequeño, bueno, que... Pero aparte tanto se habla de cuestiones laborales y de plantas de trabajo por estos días, ¿no? El tema de la planta de empleados del Partido Justicialista entre Santa Fe y Rosario creo que anda en el orden de los 10 empleados, 12. Aproximadamente 10 empleados. No, más que eso. No. Sí, no debería ser un tema en discusión. No, la verdad que para nosotros es lastimoso. Pero repito, yo creo que debería revisarse la aplicación, digamos, de la Carta Orgánica y que realmente todo el mundo aporte, todos los que llegan a través del partido. A un cargo electivo. Claro, estamos hablando de legisladores provinciales, pero también tenemos en diferentes comunas, tenemos presidentes e intendentes. De algunas ciudades grandes, a lo mejor no justamente Santa Fe y Rosario no, pero bueno, hay intendentes de ciudades grandes que están en cargos ahora, que también podrían estar, y de alguna manera, digamos, si sumamos un poco todos, se podría estar Una última pregunta, diputada, ¿cuál es el futuro del justicialismo en la provincia frente a la renovación de autoridades? Bueno, yo pertenezco al espacio de Silvina Frana. Sí. En realidad, bueno, nosotros el año pasado, a partir de las diferentes campañas, primero su candidatura a intendente, yo dentro de la legislatura, ustedes saben, digamos, que ella fue candidata a intendente junto con Omar Perotti como gobernador, bueno, después sus candidaturas como legisladores nacionales. Nos planteamos, digamos, todo un trabajo dentro del partido, siempre dentro del partido, por eso nos duele la situación, que porque los conocemos a todos, a cada uno de ellos, ¿no?
con todos los sectores posibles, todos los que se quisieron sumar estuvieron participando en la campaña. Y la verdad que la otra característica fue una campaña muy territorial, ¿no? En esta integridad también deberían sumarse los que se habían pintado de amarillo el año pasado. Mira, particularmente, o sea, te repito, yo pertenezco al espacio de Silvina Frana. Silvina Frana compitió contra el candidato del PRO, que digamos viene del sector de producción y trabajo, ¿no? Nosotros, como decimos, o sea, nosotros no somos quienes para decir quién entra y quién sale del partido. Nosotros esperamos que sean los mismos afiliados los que elijan quienes quieren representarlos, ¿no? Dentro del partido. Pero bueno, digamos, nosotros algo marcamos, digamos. Silvina compitió concretamente con otro candidato. De ninguna manera nosotros vamos a decir, bueno, entras, buenas tardes. Yo lo que repito, nosotros fuera de este grupo trabajamos absolutamente con todas las agrupaciones y con toda la militancia de la ciudad de Santa Fe. Absolutamente todos. Bien. Así que esperamos, digamos, en función de esto, que este trabajo con digamos, al interior con muchos debates, con diferencia en algunos temas, pero esperamos que una continuidad en este trabajo aquí, al menos en el departamento de la capital, ¿no? Bien, gracias por venir, diputada, y muy amable de venir a contarnos por lo que están trabajando. Vamos a un corte y seguimos en la parte final del programa. Obras óptimas, profesionales técnicos. Colegio Profesional de Maestros Mayores de Obras y Técnicos de la Arquitectura, Industria e Ingeniería de la provincia de Santa Fe. UDA, al servicio del trabajador docente y en defensa de la educación pública. Ortopedia Vikingo, 50 años. Implantes, prótesis, material médico quirúrgico. Todas las obras sociales. Por trayectoria y servicios, somos la ortopedia número 1 de la región. Rivadavia 3118 Santa Fe. Teléfonos 0342-452-5918 y 453-9361. Llévatelo de una, pagalo en 12. Aprovechá la mejor financiación en Macua. Tené tu nuevo Clio Mío con tasa 7.90 o Tucango Express con tasa 7.90 y una bonificación extraordinaria de 5.000 pesos. Tamaño oportunidad solo en Macua, Santa Fe, Paraná. Parte final del programa, inauguramos una sección, distintas premiaciones o reconocimientos. Lechuza de oro para el que hizo algo bien, lechuza de lata para el que más o menos, y lechuza de madera, no hay que explicarlo mucho, ¿no? De madera. Para el que no sirve. Madera. Ajá. Empecemos con la primera, lechuza de oro, señor director. A ver.
Usted se va a preguntar, ustedes se van a preguntar por qué Vidal Lechuza de Oro. Porque en la provincia de Buenos Aires las clases no comenzaban desde el 2010. 2008 y 2010 habían empezado, pero generalmente a mitad de año tenían conflictos gigantescos con los docentes. Estoy hablando de las gobernaciones bonaerenses. Este año somos de Santa Fe, no tenemos el hilo fino de por qué, aunque por ahí nos llega alguna información. Las clases comenzaron. Una gobernadora que no es peronista, creo que se merece este reconocimiento. Por lo menos arrancó. Arrancó las clases. Vamos a ver cómo sigue el año, pero exactamente, arrancó las clases. Bien, meritorio. Tenía un escenario conflictivo también. Terrible. Pudo resolverlo a último momento, sí, de verdad que sí. Lechuza de Oro. Vamos a ver la data. A ver. ¿Por qué el diputado Roy Molina? Ustedes se preguntarán. Brevemente, para no meternos en grandes discusiones, miren este video. Que cada uno se define por lo que hace en política. Y si uno ve las primeras medidas de Mauricio Macri, han sido medidas verdaderamente nacionales y populares. Verdaderas medidas nacionales y populares, dijo. Me parece que algo no dijo bien. Sí, a lo mejor el concepto de verdaderamente, vaya a saber qué, ¿no? No, porque nacional y popular medio como que era de otro gobierno el concepto. Sí. No suena. Las palabras adecuadas. No calza, digamos. Para describir la situación. Y tampoco parece. No calza, ¿no? No. No suena. Está bien de lata, ¿no? Sí. Vamos a ver lo de madera. Esteban Bullrich. Miles de explicaciones se podrían dar, pero básicamente arrancó, firmó, hizo que sus equipos técnicos le aconsejaran, o no sé qué pasó. 21 ministros firmaron volver a términos de la Ley Federal de Educación. La ley de paritaria docente la administró muy mal. Nunca hubo reuniones con la presencia de ministros de Educación del Interior, presente el Consejo Federal cuando es una paritaria tripartita. Es de público conocimiento que salió a decir que no era el 40% cuando muchas idas y vueltas. Idas y vueltas, desgastó el gobierno de Macri al comienzo. De 6.060 a 8.500, esa diferencia dice que no era un 40,2,3%, sino que habían roto el techo los docentes. Algún grado de impericia, ¿no? Para manejar toda esa situación. Lechuza de madera. Difícil. No sé si vos lo ves parecido, Rubén, pero... Sí, no. Apenas comenzó, la verdad, muchos errores. No es lo mismo gobernar la capital federal que todo el país. Va a haber más de uno que va a estar pendiente, ¿no? No, pero la idea es polemizar. Semana tras semana de que no le aparezca algún lechuzón la idea es polemizar, porque la verdad que la intención de esto es generar pequeños debates. Es un programa de entrevista, no le dedicamos los últimos 4 o 5 minutos nomás. Pero la idea es polemizar porque muchas veces vemos cosas que no da para meter en una entrevista ni para una editorial, como lo que dijo Roy, la situación, el reconocimiento a Vidal y la mala actuación que tuvo en la Paritaria Nacional Bullrich. Me parece que es una manera entretenida de poder explicarlo. ¿Esto va a estar aplicado únicamente al tema político, económico y social, o también va a abarcar algunas otras aristas? No, podríamos, para los rosarinos que nos miran, podríamos poner a Unión y Colón por la cantidad de goles que han recibido en este tiempo. Justamente le iba a decir, si nos metemos en el deporte, no sé qué lechuza toca. ¿Se sintió cómodo, Rubén? Pero sí, muy amable. Gracias por venir de corazón. No, gracias por invitarme, la pasé muy bien, gracias. Gustavo. Bueno, muchísimas gracias como siempre. Nos vemos la semana que viene. Por supuesto. Espero que les haya gustado este programa. Nos vemos la semana que viene.